tienen sus audiencias, tienen sus debates, y lo que me falta es solo colocar los 40 puntos que tienen, nada más. De ahí no hay problema. Pero espero colocárselos entre mañana pasado ya. Y ahí no hay ningún problema. Y si hubiera algún problema, pues ustedes se comunican con nosotros inmediatamente. Eso siempre, cualquier error, siempre lo subsanamos. La idea es que lo que veamos el día de hoy, hasta lo que veamos el día de hoy, viene el examen final. Desde la primera sesión hasta el día de hoy. Ustedes no tuvieron examen de segundo parcial, entonces ahí no hay ningún problema y abarcaríamos todo el curso. ¿Qué es lo que nos toca hablar con ustedes hoy? Es lo que habíamos quedado pendiente. Recordemos que vimos el proceso penal ordinario. Aparte del ordinario, tenemos 9 procesos específicos que hacen una totalidad de 10. Dentro de los 9 específicos está el de adolescentes en conflicto con la ley penal, que eso es lo que vamos a abarcar el día de hoy. Como lo vamos a ver, es muy similar al de adultos, con las 5 fases que ustedes conocen: preparatoria, intermedia, juicio, impugnaciones y ejecución. Exactamente lo mismo, lo único que cambia son ciertos plazos y ciertas garantías. Entonces, pero aparte del proceso, vamos a ver el otro proceso, que en principio no tiene nada que ver en penal, pero sí vale la pena mencionarlo, porque ustedes son los futuros profesionales entre 2-3 años, y es bueno, ustedes no saben si en un momento dado van a tener la oportunidad de estar como abogado de una de las partes en procesos de niñez. ¿Y por qué niñez víctima? ¿Por qué lo menciono? Porque dentro de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, llamada Ley PINA, vienen los 2 procesos. Viene el proceso de adolescentes en conflicto y viene el proceso de protección de niñez y adolescencia. Entonces, en términos generales, eso es lo que vamos a ver. Y empezamos pues a indicarles que el proceso de adolescentes deviene de lo que estableció de primero en el año de 1989 la Convención del Niño, la Convención Internacional del Niño. Posteriormente a la Convención Internacional del Niño, ya habilitamos la Ley PINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Esta ley nos habilitan, como ya les dije, 2 procesos. Un proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, los adolescentes victimarios, y el otro proceso donde los niños y adolescentes son víctimas por cualquier violación a derechos. Y podemos empezar con lo que dice la Ley PINA. La Ley PINA en su artículo primero nos habla del objeto. A recordarles que esta ley es el decreto 27-2003. Solo mencionarles rápidamente, el artículo primero nos habla del objeto de la ley. ¿Para qué es el objeto? Pues persigue el desarrollo integral de la niñez y la víctima. El de la niñez y adolescencia. Ahora, el artículo 2, muy importante, el artículo 2, que dice definición de lo que es niño y definición de lo que es adolescente. En esta ley trata de manera diferenciada el que es niño y el que es adolescente. Niño, dice el artículo 2, textualmente, niño o niña es toda persona desde su concepción hasta que cumple 13 años de edad. Ese es niño, niño o niña. Y adolescente es toda aquella persona desde los 13 años a menos 18. O sea, la propia ley nos aclara qué es niño y qué es adolescente. Niño de 0 a menos 13 y adolescente de 13 a menos 18. Y esto es importante porque recordarán ustedes su derecho penal. Cuando se habló de la culpabilidad, dentro de la culpabilidad se habla de la inimputabilidad y se considera erróneamente el artículo 20 de la Constitución, que habla de que todos los menores son inimputables. A raíz de eso se tienen grandes discusiones en el derecho penal, pero ya con esta ley
con esta ley ya vigente no hay que tener discusión. Con esta ley nos estamos diciendo que es capaz de ser responsable aquella persona que tiene 13 años en adelante. 13. O sea, 13 años. Y vamos a ver más adelantito. La propia ley habla de grupos etarios y los grupos etarios para la privación de libertad dice que es de 13 años a menos 15, su sanción máxima es de 2 años. Y cuando tiene una edad de 15 a menos 18, su sanción máxima de privación de libertad es de 6. Entonces, retomemos todo. Toda persona de 13 años en adelante ya responsable penalmente, de 13 años, para su sanción máxima de privativa de libertad de 13 a menos 15 es de 2 años. Y ahora de 15 a menos 18 su sanción máxima es de 6 años. O sea, eso se los digo con antelación porque lo vamos a ver ahorita. Entonces, para tener claro lo que el propio artículo 2 nos dice de la ley. Se considera niño de 0 a menos 13 y adolescente de 13 a menos 18. ¿Y quiénes son responsables penalmente? Solo los adolescentes. Los niños no. Los niños sí realmente son inimputables según nuestra legislación. Bien, como yo sé que a ustedes les gusta ya las diapositivas, pues les preparé ciertas diapositivas, aunque la principal es una diapositiva que estoy usando últimamente. Llevo 2 años dando una charla y esa es la que quiero utilizar con ustedes sobre este tema, adolescentes en conflicto con una ley penal y un aporte, que se los trasladaré en su momentito. Bueno, voy a sacarme ahorita las diapositivas. Bien, este es el que desencadena a donde vamos. La Constitución. Mírese la Constitución, el artículo 20. No es que los menores sean inimputables, lo que mucha gente menciona, y no, dice artículo 20, menores de edad, los menores de edad que transgredan la ley son inimputables, pero hasta ahí, punto. Sigamos. Su tratamiento debe ser orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud. Los menores cuya conducta viole la ley penal, ojo, los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo, escuchen esto, por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o detención destinados para adultos. O sea, nos está diciendo que los adolescentes no pueden ser recluidos ni internados donde están los adultos. Quiere decir que donde no hay adultos sí pueden ser internados. Y dice, una ley específica regulará esta materia. Una ley específica regulará esta materia. Y la ley que tenemos se llama Ley PINA, Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. También les hago referencia ahí a la Convención sobre los Derechos del Niño, que ahí nos habla también que se entiende por niño todo que es un ser humano menor de 18 años. Pero dice que la ley es la que va a determinar esa minoría de edad. Derecho convencional.
Aquí nos habla de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, unas reglas de Beijing que habla sobre el tema de tratamiento de detenidos, adolescentes, directrices de la RIAD, igual a las Naciones Unidas, y las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. O sea que la propia Naciones Unidas reconoce que los menores de edad pueden ser privados de libertad. Y todas ellas lo que garantizan es la protección especial, interés superior del niño y adolescente y una autonomía progresiva. El interés superior del niño es que todo se debe de resolver a lo que más le convenga al niño o adolescente. La autonomía progresiva es la progresión autónoma que va adquiriendo el menor de edad. Un menor de edad, su autonomía progresiva se mide conforme la edad y su crecimiento psicológico, su crecimiento de comprensión. Entonces, conforme va creciendo, va creando más autonomía. Y los principios de la Declaración Universal del Niño, el derecho a la igualdad, el derecho a una religión, derecho a la nacionalidad, son los famosos derechos civiles y políticos, derechos civiles y derechos de segunda generación o los colectivos, los que marcan acá. Y aquí un resumen de las reglas mínimas de las reglas de Beijing, de las directrices de la RIAD y las reglas de las Naciones Unidas. Esto en un congreso pues se hace un poco más detenido. Joven o adolescente, pues aquí nos dice la ley Pina que se basa en una doctrina de protección integral, ya no es un sujeto únicamente un objeto, sino es un sujeto de derechos y obligaciones. Es un proceso no público. El proceso adolescente en conflicto con la ley penal no es público, no es como el de mayores. Ese sí es público, el de menores no es público. Tienen sanciones diferentes a los adultos, tienen jueces especializados, tienen jueces especializados en adolescentes en conflicto con la ley penal, tienen fiscalía especializada en adolescentes en conflicto con la ley penal, tiene defensa pública especializada en adolescentes en conflicto con la ley penal, tiene jueces de ejecución especializados en la ejecución de las medidas a los adolescentes en conflicto con la ley penal. O sea, es una especialización la que se tiene en relación a los adolescentes en conflicto con la ley penal. El proceso penal. ¿Cuál es el proceso penal? Se van a dar cuenta que es sencillo, igual que el de mayores. Si se dan cuenta, tiene las mismas 5 fases: fase preparatoria, juicio, ejecución, impugnaciones y ejecución. Son las 5 fases. Aquí no hay pierde. Las 5 fases, lo mismo adolescentes, lo mismo adultos. Ahora, la única diferencia es que en la fase preparatoria, allá son 3 a 6 meses, aquí son 2 a 4 meses más si lo solicita el MP. Recordemos que el MP es especializado en adolescentes en conflicto con la ley penal. La fase intermedia, pues un plazo de 10 días para realizar la audiencia, y la fase del juicio, igual 10 días para realizar el debate. O sea, es lo mismo, solo que los plazos son los que cambian. Y esas garantías de tener jueces especializados, los plazos se acortan, tienen para la imposición de la pena, tienen un equipo multidisciplinario, un equipo que participa, un psicólogo, un trabajador social, un pedagogo. Este equipo multidisciplinario es el que le recomienda la sanción a imponer al juez. Eso es la diferencia, que el proceso no es público, es sumamente privado. Entonces, pero esto es proceso de adolescentes en conflicto con ley penal, es igual que el de mayores. Preparatoria, intermedia, juicio, impugnaciones y ejecución. La importancia de aquí de la cesura al debate, que aquí es una obligación. En el de mayores, ¿se recuerdan ustedes? Ahí no era obligación, no es obligatorio.
Aquí sí es obligatoria la cesura del debate. Aquí es obligatoria la división del debate. Una parte del debate, las pruebas y las argumentaciones se dedican estrictamente a la responsabilidad penal del adolescente, mientras que la otra parte se dedica únicamente a la establecimiento de la sanción a imponer. Por eso cesura. Cesura se divide el debate en dos. Unas audiencias solo para determinar la responsabilidad y otras audiencias para determinar el tipo de sanción. Impugnaciones, las mismas. Hay dos diferencias. Revocatoria no existe en adultos, pero en adultos existe apelación especial y aquí no. Acá la revocatoria es cuando se considera que una resolución es contraria a la ley, entonces solicita la revocatoria. Reposición es lo que se considera igual que el proceso penal de adultos. La apelación hay dos vertientes, una apelación contra autos y una apelación contra sentencias, pero esa apelación no es como mayores, apelación genérica y apelación especial. Aquí únicamente es una sola apelación y es a los 3 días. La apelación de sentencia, pues como ya se los he venido diciendo, el artículo 141 de la ley establece que la ley penal y las leyes procesales penales se aplican supletoriamente a esta ley. O sea, todo lo que no esté contenido en esta ley se aplica a la otra ley. Se aplica lo del Código Procesal Penal. Por ejemplo, aquí la apelación de sentencias también hay que establecer el motivo de fondo y forma. Si es apelación de autos, pues no. ¿Verdad? Y la casación que rige igual que el Código Procesal Penal, la revisión que rige exactamente igual que el Código Procesal Penal. Ahí está la revocatoria a las 48 horas, reposición igual que el Código Procesal Penal, la apelación a los 3 días por escrito y el procedimiento 3 días y hay una audiencia cuando son de sentencias y si no es de sentencias, pues se presenta a los 3 y se resuelve a los 3. Casación, lo mismo que el de adultos, 15 días, y el de revisión, lo mismo que el de adultos, que en caso de las sentencias ya ejecutoriadas, ya firmes, en alguna circunstancia que vale la pena revisar, pues automáticamente se solicita ante la Cámara Penal. Ese es el proceso. No hay un proceso mayor. Como yo les decía, aquí está el proceso. Fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, fase de impugnaciones y ejecución. Exactamente lo mismo que adultos, solo los plazos cambian. Y estas garantías en la imposición de la pena, esa cesura, en la cesura del debate, ahí participa el equipo multidisciplinario. Ese equipo multidisciplinario que va a recomendar al juez qué sanción es la más conveniente al adolescente. Ahorita vamos a ver las clases de sanciones. Y la última y la sanción más importante es la privación de libertad. Ahorita la vamos a ver. Aquí está. Aquí no se llaman penas, pero alargas una pena. Aquí se llaman sanciones socioeducativas. Recordemos lo que dice el artículo 20 de la Constitución. Aquí se llaman sanciones socioeducativas. Y dice, por ningún motivo, dice, los menores de edad cuya conducta viola la ley serán atendidos por instituciones y personal especializado. Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia de la niñez y la adolescencia. Por eso son sanciones socioeducativas. ¿Y qué sanciones hay? Pues por el delito que hayan cometido, pues una amonestación y advertencia, libertad asistida, que tienen en libertad bajo una determinada asistencia que hacer, servicios a la comunidad, reparación del daño,
le hablan como una sanción directa. Privación de libertad puede ser domiciliaria, el tiempo libre o fin de semana. Esto es una privación de libertad. También está la privación de libertad en régimen abierto y semiabierto, que pueden salir a trabajar, pueden salir a estudiar, que son complicadas las de régimen abierto y semiabierto porque entran y salen de la prisión. Y la otra es la privación de libertad, régimen cerrado en centro especial. La privación de libertad en régimen cerrado, esta es la de gaviotas, las que están en centros de detención. Es una sanción socioeducativa, sí, de privación de libertad en régimen cerrado. Y aquí es importante acotar que en la propia ley habla de grupos etarios para este régimen cerrado. Y nos dice que a los menores, a los adolescentes de 13 a menos 15, su sanción máxima de privación de libertad de 2 años. Mientras que los adolescentes de 15 a menos 18, su sanción máxima de privación de libertad en régimen cerrado es de 6 años. O sea, un adolescente, un niño de 12 años, eres inimputable. Un adolescente de 13 a menos 15 años, su sanción máxima es de 2 años. Un adolescente de 15 a menos 18, su sanción máxima es de 6 años. Y aquí viene mi aporte. Aquí viene mi aporte. Esta es una charla que he dado los últimos 2 años. Y mi aporte es que yo no estoy de acuerdo con este tipo de sanciones, especialmente el régimen cerrado. Ese es mi aporte. Que tampoco estoy reinventándome la rueda. Esto ya mucha gente lo ha manifestado. Por varias razones. Lamentablemente, los adolescentes pueden ser un brazo fuerte y un brazo largo del crimen organizado, donde pueden cometer múltiples asesinatos, descuartizaciones, y su sanción máxima es de 6 años. Ojo, y gozan de los beneficios penitenciarios que pueden llegar a tener 3 años máximo. Y yo siento que el problema que tenemos es el de una simple barrera que se basa en la responsabilidad de edad. Y es aquí donde nace la postura siguiente. Cuando hay una responsabilidad cronológica, es lo que nos pasa. El adolescente de 17 años con 364 días se le va a imponer la sanción máxima de 6 años por cualquier delito que haya cometido. Haya cometido genocidio, su sanción máxima son 6 años. En cambio, el adolescente que tiene 18 años, un día, su sanción máxima va a ser 50 años. Y como más adelante hay un ejemplo de una pandilla donde el líder tiene 17 años con 360 días, mientras que sus colaboradores tienen 18 años, 2 o 3 días. A esos últimos les se va a imponer 50 años. Y al primero, que es el líder, porque le faltan 5 días para cumplir 18, su sanción máxima será de 6. Y aquí la discusión se centra en esto, en una responsabilidad cronológica o una responsabilidad mental. Los americanos no tienen problema. Ellos se basan en una responsabilidad mental. La capacidad, su evolución psicológica, la evolución de comprensión del adolescente, se tiene que analizar si es similar, es igual a la de un adulto, para imponerle las sanciones que le corresponde a un adulto. Acá creo que no estamos preparados para esto, pero creo que sí podemos llegar a una mejor reforma. Aquí les pongo este caso de los grupos de
líderes que todavía no ha cumplido los 18 años, le faltan 5 días para cumplir los 18 años, mientras que los otros pues ya pueden ser mayores de edad, pero por estos 5 días, 6 días de diferencia, a ellos se les va a imponer 50 años y al líder del grupo simplemente 6 añitos, que se puede rebajar a 3. Propuesta a considerar: manifiesto la reforma de la ley Pina exclusivamente para los delitos violentos: secuestro, narcotráfico, extorsión, violencia sexual, la vida, esos delitos graves, terrorismo, esos delitos graves que el equipo multidisciplinario y especializado para la individualización determine si se le puede aplicar en este caso concreto y a un adolescente de 15 años en adelante una mejor sanción. Yo estoy poniendo aquí el derecho comparado. Mírese aquí, Costa Rica se les puede imponer 15 años en Costa Rica. Que Costa Rica es mejor que nosotros, se le dice la Suiza de América. No hay maras, no toda esa violencia que tenemos nosotros, y a pesar de eso, su sanción máxima es de 15 años. España, de 15 años. Salvador, que ahorita en abril cambiaron la sanción a cadena perpetua. Y los adolescentes a partir de los 12 años ya son responsables penalmente. Y en Salvador antes tenía 20 años, imagínense, antes 20 años, ahora se los cambiaron a cadena perpetua. Estados Unidos, su sanción máxima es cadena perpetua. Guatemala, adivinemos cuál es la sanción. 6 años. 6 añitos. A pesar que aquí está el crimen organizado, aquí está el narcotráfico, aquí los utilizan parejo, son asesinos. Y aquí la sanción máxima, 6 años. Comparemos Costa Rica, comparemos España. España nos gana todavía. Y Salvador no digamos, que antes eran 20 años, pero ahora se volvió cadena perpetua. Mire, cosa más interesante todavía. Edades mínimas en el sistema interamericano. Edades mínimas. Mírese, Trinidad y Tobago, a partir de los 7 años, los niños pueden ser responsables penalmente. Hay otros, 10, 12 años es la mayoría. 12 años, Belice, Brasil, Salvador, a partir de 12 años, esos países, su responsabilidad penal empieza a los 12. Nosotros a los 13. Es un año más, un año menos, pero si se dan cuenta, la mayoría, la media en sí es de 12 años. Nosotros de 13. Y Europa, pues, aunque ustedes no lo crean, mires Inglaterra, mires Escocia, mires Irlanda, también a partir de 7 años tienen responsabilidad penal. Yo en este tema de la edad sí no me inclino. Yo solo me inclino en la responsabilidad a partir de 13 años o de 15 años, estar involucrado en estos delitos graves, la sanción debe ser un poco mayor. ¿Qué es lo que propongo? Lo que propongo es que en estos delitos graves, la sanción máxima de los adolescentes debería ser la mitad de lo que le corresponde a los adultos. La mitad. Por ejemplo, en asesinato, los adultos su pena máxima son 50 años. Los adolescentes de 15 a menos 18, ¿por qué no de 25? Mire, Salvador tenía 20. Mire, Costa Rica lo tenía 15, o lo tiene 15. Guatemala en 6. Pero ya aquí ya cambiaría y buscaríamos parámetros para considerar mejor la pena. Y aquí es lo que plantea una reforma. Que conste que son ideas nada más, ¿verdad? Brotan ideas. Actualmente homicidios, todos son 6 años máximo.
Con la propuesta habría un cambio de parámetros de menor a mayor, homicidio de 7.5 años a 20 años. Depende de la sanción como lo tienen los adultos, rebajada al 50% para a un adolescente. Un secuestro ya no sería 6 años, sería de 12.5 a 25 años. Un asesinato y femicidio ya no sería 6 años, sería de 7.5 a 25 años. O sea, las cosas ya existe un poco más de que se abstengan de cometer delitos, esa prevención general negativa. Y aquí nos habla, esa posibilidad futura evita la revictimización. Ustedes no se imaginan, jóvenes, cuando los testigos tienen que ir a declarar en contra de uno de esos adolescentes asesinos, no llegan, porque saben que la sanción máxima va a ser de 3 años. Y si es de 3 años, perdón, de 6 años, y bastaría a los 3. Cuesta conseguir gente valiente para ir a eso, a declarar ahí. Economía procesal, porque efectivamente ya no habría muchos más juicios más que los que están encerrados, no podría salir rápido. Certeza judicial le da más certeza a la justicia, más proporcional al daño que ocasionaron. Y es el mecanismo de prevención general, es la forma de disuadir que la persona no vuelva a cometer otro delito y que las personas se fijen que efectivamente la amenaza penal se cumple. Esto es en grandes rasgos la propuesta de aumentar penas a los adolescentes, pero especialmente a la mitad de lo que le corresponde a un adulto. Y en serio que yo no veo muchísima diferencia. Mire, homicidio, pues se le pone un homicidio con circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que atenúen la pena, puede ser 7.5, pero también puede haber 20. Siento que es una oportunidad que se puede tener para que el adolescente se disuada de participar en estos delitos, porque hoy por hoy no hay una forma de disuadirlos. 6 años y a larga pueden hacer solo 3, con independencia del delito que cometan. Y esto es lo grave, porque el adolescente no tiene esa prevención general negativa que sí lo tiene un adulto con 25, 50 años de prisión. ¿Algún comentario, compañeritos, por favor, previo a pasar a la otra fase? Un comentario sobre esto. Ya vimos que el proceso de adolescentes es exactamente lo mismo que mayores, solo los plazos cambian. Y esto es un punto extra, porque hoy por hoy los delitos, la sanción máxima privativa de libertad de adolescentes es de 6 años. Bueno, insistir, si es menos de 15, 2 años. Si es menos de 18, 6 años. Y así, tajante, 6 años. Yo que trabajé en una sala precisamente de adolescentes en conflicto con la ley penal, yo sí puedo asegurar que vale la pena hacer la reforma que estoy planteando en la propuesta del lado derecho. Bien, si no hay un comentario, pues nos vamos al otro tema, que el otro tema es un punto extra, porque en la misma ley la ley PINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, nos señalan 2 procesos. Este proceso de adolescentes, pero también existe un proceso de protección, y ese proceso de protección es muy importante que ustedes lo sepan. Es sencillo, es lo más sencillo que hay, pero qué bueno que lo sepan, porque ese proceso de protección, su mismo nombre lo dice, es para proteger a los menores de edad, a niños y adolescentes. Protegerlos de cualquier cosa, protegerlos de descuido, de maltrato, de abandono, de carencia de educación, carencia de alimentación, de cualquier cosa, carencia de vestuario,
carencia de salud, cualquier cosa es proceso de protección. Por eso hay que tener cuidado. Yo sé que algunos de nosotros estamos hechos a la antigua, donde nos golpeaban y uno decía, bueno, pues es mi papá y punto, ahora este tiene derecho. Hoy las cosas cambiaron, no es así. Hoy el derecho de los niños y el derecho a una educación adecuada, en una corrección adecuada, sin llegar a golpes, porque el día que usted golpea a su hijo, téngalo seguro que posiblemente lo denuncie. Con un telefonazo, lo denuncia. Y llega la policía. Y ahora va a conocer cuál es el proceso. Que usted lo conoce, también lo puede conocer como abogado, y esa es la idea de ahorita. Trasladarles este pequeño conocimiento que ustedes van a ser abogados en 2, 3 años. Ya van a ser abogados. Y de repente, en unos primeros casos les toca el tema de protección, porque protección abarca todo. Niños abandonados, niños sin padres, de todo. Niños regañados también. Niños que no van a la escuela también. Hay que protegerlos. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. Ahí está. Proceso de protección de la niñez. Hoy la doctrina actual los trata personas sujetos de derechos y obligaciones. Antes eran simplemente objetos. Los protege la Convención Internacional del Niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra ley especial. Derechos de la niñez, los derechos del niño. Los derechos de la niñez son los derechos individuales, los derechos colectivos y cualquier derecho de protección que tengan. Disculpe, licenciado. De los derechos de la niñez. ¿Sí? Es que no sé si está presentando una nueva presentación sobre el nuevo procedimiento porque se quedó en la misma del procedimiento anterior. Oh, perdóneme. Sí, lo siento. Solo yo estaba hablando tranquilo, perdone, lo siento. Lo siento, es que sí lo había presentado, vamos a ver, proceso de protección. Ah, sí, tiene toda la razón. Eso de protección, ¿cómo lo hago acá? Permítame, sí tiene toda la razón. Yo creo que ahora sí, lo siento. Ahí está. Voy a regresar. Proceso de protección. Proceso de protección de la niñez y la adolescencia. Hoy por hoy, a través de la Convención Internacional del Niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ley especial, pues tenemos que los niños son sujetos de derechos y obligaciones. Los derechos irrenunciables de los niños y adolescentes, que exactamente los derechos individuales, los derechos colectivos y los derechos de protección. Estos derechos pues son los que están cabalmente establecidos en la ley PINA, que de esos derechos pues abarcan un montón de otros derechos. Deberes de la niñez, claro, de acuerdo a sus capacidades. También los adolescentes y los niños tienen obligaciones. Las obligaciones que dicen ahí, respeto a las personas, el apoyo a sus padres, el esfuerzo para adquirir conocimientos, es una obligación.
Cuidar y respetar sus bienes y de otros es una obligación. No abandonar la casa de sus progenitores es una obligación. Son deberes de los adolescentes y menores y los niños. El Estado también tiene sus obligaciones, los padres también tienen sus obligaciones. El proceso de protección de niñez es restaurarles esos derechos que fueron violentados. Aquí están las medidas de protección. ¿Qué medidas de protección? Pues a la persona que se le determine que afectó el derecho a un niño de cualquier derecho, puede ser amonestado, se le puede declarar que es responsable de la violación de los derechos de la niñez, se puede enviar a la familia a programas psicológicos de apoyo, se puede ordenar la matrícula al niño, se puede ordenar el tratamiento médico al niño, se puede colocar en una familia sustituta, que es una familia alejada de la familia, o una familia ampliada, que es parte de la familia. Eso se da en casos de que existen agresiones fuertes, entonces se quita del hogar y se va a un hogar de parientes o a un hogar distinto a los parientes. O lo más difícil es un abrigo temporal en instituciones. Esto es bien difícil porque son los famosos hogares para niños y adolescentes. También procede una certificación al Ministerio Público del padre, del agresor, de un tío, de un sobrino, de un primo, de la mamá. O sea, puede mandársela al MP también y retirar al agresor de donde esté ubicado el niño o adolescente. Estas son las medidas de protección comunes. La idea es proteger al niño. Como le digo, hay casos de maltrato, hay casos de golpes, hay casos de que no le dan comida, y hay casos más duros como los que nos tocó vivir en mucho tiempo. Es el caso de los niños abandonados, los niños que se quedan sin papá, sin mamá, niños recién nacidos. Esto es un tema que también hay que trabajarlo, y algo que tienen que tener ustedes presentes, que en todos estos casos siempre va a estar la PGN velando por el interés del niño. En todos los casos de protección, la PGN tiene que estar, y sí lo está, porque es la entidad encargada de velar por el interés del niño, aparte de los jueces, ¿verdad? Garantías procesales, pues el niño tiene derecho a ser escuchado. Lamentablemente algunos jueces se olvidan de este tema de escuchar al niño, y el niño tiene derecho a la expresión. No es que se le vaya a hacer caso, pero sí a ser escuchado, es importante. Aquí empieza mucho el manipuleo, la famosa alienación parental, que se discute mucho en los procesos de papá y mamá, donde agarran al pobre niño como el objeto del que gana. Y ahí habla mucho la psicología con la alienación parental, porque el niño que está en un lado del padre puede influenciar psicológicamente al niño para que hable mal de la otra persona. Son cosas que se dan. Siempre va a estar acompañado por un psicólogo, un trabajador social y un pedagogo. Y lo demás, pues evitar la revictimización, tratar de no separar a los padres, salvo que sean violaciones graves, ¿verdad? Los principios fundamentales: interés superior al niño, lo que más le convenga al niño, el respeto a la opinión del niño y la autonomía progresiva, de que conforme la edad va creciendo, va siendo más autónomo. Sujetos procesales: juzgados de paz, juzgados especiales de la niñez, la PGN. Es importante. La ley de procedimiento, la ley PINA, Código Procesal Penal, y la ley de organismo judicial. Recordarles que el 141 de la ley establece que el Código Procesal Penal es supletorio a la ley de la niñez. Y este es el procedimiento, sencillo. 2 audiencias hay. Es lo más sencillo. Hay una audiencia de conocimiento de los hechos y una audiencia definitiva.
Es el proceso de niñez. El primer paso, obviamente, puede ir con un juez de paz para que un juez de paz le otorgue una medida de protección inmediata. Inmediata. Sacarlo de la casa, mandarlo a estudiar, cualquier cosa. Mandarlo a un hospital, mandarlo a un médico, cualquier cosa. A un hogar. Después, a los 10 días, se hace la audiencia de conocimiento de los hechos. El nombre lo dice, ya con el juez de la niñez. Es una audiencia oral donde participan todos. Y la PGN. La PGN siempre va a estar con un equipo multidisciplinario. Y en muchos casos ahí se soluciona porque se posibilita la conciliación de las partes. Cuando los casos son conciliables, ¿verdad? Pero no me hable de una violación que sea conciliable. No me hable de otras barbaridades que sean conciliables. No. Solo lo que sea conciliable se concilia en esa audiencia de conocimiento de los hechos. Y si no hay conciliación, a los 30 días se realiza la audiencia definitiva y la sentencia. Es el procedimiento de niñez víctima. 2 audiencias, conocimiento de los hechos y la audiencia definitiva. Ahí se emite la sentencia. Y los recursos, está el recurso revocatoria, que lo resuelve el propio juez, y el de apelación. Es interesante porque el recurso de apelación puede hacerse valer hasta verbalmente. Ojo para los futuros abogados que pueden llevar estos casos. Y que estos casos van creciendo, jóvenes, van creciendo. Usted puede hacer valer el recurso de apelación verbal en esa misma audiencia. Están las impugnaciones, revocatoria, pues todas las resoluciones, a excepción de las que pongan fin al proceso. Y la apelación, las que pongan fin al proceso o las que den la separación de los niños. Esta es la apelación. Y la apelación puede ser verbal o escrito y se puede interponer a los 3 días en el juzgado correspondiente, en la cual lo llevará a la sala y la sala la resolverá en 3 días. Eso es el procedimiento. No es gran cosa el procedimiento, solo es de tenerlos presente que en estos casos sí se está acrecentando porque niños pues cada día hacen valer sus derechos. No sé si ustedes tienen hijos ahorita pequeños, pero cuando uno tiene hijos pequeños, se observa que ya la educación es diferente. Ellos ya hablan de sus derechos. Ya no se les puede golpear, qué bueno. Ya regañar sí, pero ya no es como antes. Entonces ya ellos ya sienten en sus derechos y está bien que lo vivan. Derechos a no ser discriminados, ya ellos hablan de sus derechos, ya se les informa que pueden acudir a un juzgado especializado para ellos. O sea, yo creo que es un tema que ustedes deben de tener presente. Lamentablemente, durante los años de la facultad, los 50 cursos, no llevan este proceso. Y este proceso es tan importante porque, para recordarles el objeto de la apelación, por ejemplo, que es cuando se da la separación del niño, cuando usted le quitan al niño, usted puede, apelo, señor juez de primera instancia, en estos momentos hago uso de mi apelación verbal para que lo conozca la sala de apelaciones. Cosa que en el proceso de adolescentes y el proceso penal en sí, ustedes saben que eso no existe, pero en niñez sí. Y hay tantas cosas que uno mira en niñez que quizás son de las materias más difíciles, más duras de resolver, porque es un sufrimiento. Niños abandonados que lo que quieren son sus padres o quieren encontrarles familia, o familias que tienen al niño como botín de guerra, y es un sufrimiento para todos. Entonces, ahí entra el proceso de protección. O sea, hoy tenemos en la ley Pina 2 procesos. Proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, que es igual de adultos, solo los plazos cambian. Y este proceso de protección, que es para proteger la niñez y la adolescencia. Porque si usted tiene un hijo adolescente de 17 años, créame que él
puede hacer valer sus derechos ante un juzgado. Una llamada a la policía y viene la policía. Y ya hay que hacer ese proceso. Con una llamada a la policía ya se hace este proceso. Una medida de protección, una audiencia de conocimiento de los hechos a los 10 días y una audiencia definitiva a los 30 días y ahí termina. Recurso de apelación, claro. Procede y lo puede hacer verbal al finalizar la audiencia. Verbal lo puede hacer. Y cuando lo haga verbal, simplemente es cuando procede por la separación de los hijos o cuando existe la resolución definitiva. Muy bien, compañeritos, ¿alguna duda, alguna preguntita? Sin ningún problema, por favor. Yo sé que ya son los últimos pasos y ya hay un poco de cansancio. Y yo lo entiendo, pero al menos la idea que tenía el día de hoy era mostrarles ese proceso de urgentes en conflicto con la ley penal, ese aporte que he estado brindando en estos últimos 2 años y como finalización, este procedimiento, tener presente el proceso de protección toda vez que está en la misma ley de la ley PINA. ¿Algún comentario, compañeros? Si no, pues deseándoles toda la suerte del mundo. Con las notas de segundo parcial, pues no hay que asustarse, esto ya es pronto se los pondré. Si tienen alguna dificultad, pues se comunican con nosotros y en forma inmediata lo arreglamos. Deseándoles suerte en sus exámenes finales que vienen en las otras materias. Y en esta, pues, decirles que viene hasta donde vimos el día de hoy. Especialmente el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y desearles éxitos en su vida profesional, porque de aquí en adelante el único lugar que nos miraremos va a ser en los juzgados, en la vida profesional que ustedes van a llevar, que va a ser pronto y que no hay que desmayar. Ya, si bien es cierto, no nos pudimos ver en persona por la situación de la universidad, también lo es que al menos tengan presente el esfuerzo, todo esfuerzo en la vida tiene su recompensa. Y ustedes hagan su esfuercito, apenas le quedan 2 añitos nada más y ya los miraríamos pronto en la esfera profesional. Así que por favor, jovenazos, desearles toda la suerte del mundo, que sigan con la lucha, que ese sacrificio, porque ese sacrificio va a tener su recompensa. Así que nos miraremos, bueno, ahora ya ni nos miraremos para el examen, pero al menos el examen dentro de un ratito le vamos a enviar el link para que ustedes examinen en la fecha que corresponda. Bueno, jovenazos, el aplauso es para ustedes. Sigan adelante, sigan triunfando y muchos éxitos. Se cuidan un montón. Cualquier cosa estamos siempre presentes y pendientes con ustedes. Se cuidan, compañeros. Buenas noches. Buenas tardes.